Amén, amén y amén. Así que bienvenido, bienvenida a tu programa Conectados con Dios. Soy el pastor Javier Asfura y hoy estamos hablando de un tema esta semana muy interesante acerca del ministerio quíntuple. Gloria al Señor. Y estuvimos leyendo en el Nuevo Testamento que el ministerio quíntuple debería estar presente en cada una de nuestras iglesias. Deberían de haber los 5 ministerios activados. En algunas iglesias lo está, en otras iglesias nos hace falta mucho, por supuesto, pero debería de estar activado. No con esto estoy diciendo, ¿verdad?, de que vamos a convertirnos en la iglesia perfecta, pero al contrario, estamos siendo perfeccionados por Dios, que es lo que anhelamos cada día. Como dijo el apóstol Pablo en los Filipenses, no pretendo haberlo alcanzado ya ni que sea perfecto, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al blanco, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. No me voy a dejar vencer, me voy a mantener firme, aunque falle, aunque sea imperfecto, pero me voy a sacudir, me voy a levantar una vez más y voy a tener mi mirada puesta en Jesucristo, mi único Señor y mi único Salvador. Así que esa tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Pero estamos hablando del ministerio quíntuple. ¿Como iglesia cometemos errores? Claro que sí. No existe la iglesia perfecta, no existe el pastor perfecto, ni la pastora perfecta, ni los líderes perfectos. Por supuesto que no. Pero estamos siendo perfeccionados. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que la santificación es continua y es progresiva. Voy de menos a más. Hello, amén. ¿Está entendiendo? Ahora, el ministerio quíntuple nos ayuda a edificar la iglesia. Si no tuviéramos un ministerio quíntuple, la iglesia no sería edificada. La iglesia no sería corregida, la iglesia no sería consolidada, la iglesia no conocería la verdad, porque no tendríamos maestros, no tendríamos pastores, no tendríamos apóstoles, ni profetas, ni evangelistas. Los necesitamos, claro que sí. El cuerpo de Cristo necesita ser perfeccionado día tras día en el nombre de Jesús. Así que usted ya lo sabe. Así que no diga que el ministerio quíntuple, uy, no, es que esos apóstoles y esos profetas. Bueno, por eso es que estamos estudiando la Biblia. Y hoy empiezo a hablar acerca de cuáles son las señales de un falso apóstol. Porque lamentablemente ha habido abuso de autoridad con los ministerios dados por Jesucristo. Se han levantado falsos apóstoles. La Biblia habla de falsos maestros. La Biblia habla de falsos pastores. La Biblia habla de falsos profetas, hermanos. Si de los únicos que no habla es de los evangelistas, hermano. Pero de ahí los 4 ministerios han sido altamente criticados. Cuidado, dice, de esos lobos rapaces que andan con piel de oveja. Y hoy quiero hablar acerca del ministerio apostólico. La apostolitis de los últimos tiempos. Para que usted pueda entender y comprender qué dice la Biblia acerca de un apóstol y cuáles son las señales apostólicas de alguien que se dice ser apóstol. Para ello, déjeme entrar en materia. Quiero ir a la carta a Apocalipsis capítulo 2. Vaya conmigo a la epístola del apóstol Juan a los Apocalipsis. Apocalipsis Revelaciones. Es una carta universal para todas las iglesias. Apocalipsis capítulo 2 verso 2, mire lo que dice la Biblia cuando el ángel del Señor, cuando el Señor le habla al ángel que está en Éfeso. Y mire lo que le dice en el verso 2: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, no la toleras. Te felicito, iglesia, vas muy bien. Que has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son ¿cómo? Mentirosos. Aleluya. Pastor, ¿hay falsos apóstoles? Sí, y son grandes mentirosos. ¿Y hay verdaderos apóstoles? Por supuesto que hay verdaderos apóstoles. La palabra apóstol viene del griego, del cual pasado al español significa el que es enviado. Yo le puedo decir a mi hijo mayor, mire, quiero que vaya al banco y quiero que hable con el personal de atención al cliente y quiero que le dé mis datos y necesito que me hagan una constancia. Va mi hijo en representación mía
Va al banco y dice: ¿qué tal? Mucho gusto, vengo en nombre de mi papá, quiere hacer este trámite, si por favor nos ayudan. Y ellos van a decir: claro que sí, con mucho gusto. Significa que el apóstol es mi hijo porque yo lo envié a hacer un trabajo. La pregunta es: ¿quién nos envía a nosotros? Pues lógicamente nuestro Señor Jesucristo, que dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. ¿Qué nos está haciendo el Señor Jesús? Nos está enviando. Somos enviados, somos apóstoles, estamos siendo enviados para hacer una misión. Hasta ahí no hay ningún problema, porque todos podemos decir: no, es que el Señor me llamó al ministerio, no, el Señor me está llamando a pastorear, el Señor me está llamando a ser apóstol. Entonces entiendo que si hay un llamado de Dios para nuestras vidas, totalmente está cumplido. Pero ¿cuáles son las otras señales? Las otras señales para conocer si alguien es apóstol y no lo es. La iglesia de Éfeso le puso pruebas a aquellos que se decían ser apóstoles y los descubrió mentirosos. ¡Wow! Así que vamos a ver qué dice la Biblia acerca de cómo reconocer cuáles son las señales de un verdadero apóstol. ¡Aleluya! Quiero que vayamos por favor a 2 de Corintios. Capítulo 12, lo tenemos ya, verso 11 en adelante. Vaya conmigo, por favor. Bueno es Dios y siempre fiel. Y miremos del verso 11, ¿qué dice? Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corintios. ¿Tuvo muchos problemas Pablo con los corintios? Claro que sí, al principio no fue así, no existía una iglesia. Pablo, como perito arquitecto, como apóstol, establece el reino de Dios en Éfeso y con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo empieza a construir sobre el fundamento que es Jesucristo. Sus predicaciones eran basadas en Cristo Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de pecados. Ese es el fundamento de los apóstoles y los profetas, el mensaje de Cristo Jesús. Es más, para que usted entienda esto, en el primer siglo de la iglesia primitiva, cuando muere el último de los apóstoles, que es Juan, en la isla de Patmos, que está desterrado, expatriado por decirlo así, muere Juan y ya no continúan más apóstoles. Después de los apóstoles, se le conoce a aquellos grandes hombres de Dios que continuaron la obra del Señor, se les conoce como padres de la iglesia. Pero después de Jacobo, después de Juan, después de Pedro, de Simón, de Mateo, de Jacobo, hermano, después de ellos no hubieron otros apóstoles. Se les conoce como padres de la iglesia. Eso dice la historia moderna de nuestra iglesia. Entonces quiero que entendamos por qué en el siglo XXI vuelve a surgir la figura apostólica y nos autodenominamos apóstoles y nos llamamos a nosotros mismos apóstoles y tenemos un séquito de personas alabándonos y llamándonos apóstol del Señor Jesucristo. Si en el mismo primer siglo de la iglesia primitiva muere el último de los apóstoles y a partir de ese momento nunca más se le vuelve a llamar apóstoles en la Biblia. Pero en los tiempos modernos surge nuevamente la moda de llamar apóstol al que no es apóstol. Por eso me veo en la necesidad de que leamos la palabra de Dios en 2 de Corintios 12, del verso 11 en adelante. Y dice la palabra del Señor: ustedes hicieron que me comportara como un ¿qué? Como un necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí, porque no soy de ninguna manera inferior a esos grandes apóstoles, entre comillas, grandes apóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Que eso es lo primero que está diciendo Pablo. Aparecieron muchos en la iglesia de Corintios haciéndose llamar apóstoles y les prestaron atención y recibieron sus palabras como que eran inspiradas de Dios. Y cuando Pablo está en medio de ellos, que ya había establecido la iglesia, pero llegaron otros apóstoles, entre comillas, a dañar la obra del Señor, hermanos. Mire esto: debería estar escribiendo elogios acerca de mí, pero de ninguna manera soy inferior a esos grandes apóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Yo tengo una autoridad que me ha sido dada por el Señor.
Aunque hayan muchos apóstoles, no todos son verdaderos, algunos son mentirosos. Pablo le está diciendo, ¿cuál es la introducción de Pablo? Le quiere hablar a la iglesia y decirle, miren, estas son las señales de un verdadero apóstol. Si alguien no las tiene, consideren esa persona mentirosa y falsa y no la reciban y échenla fuera de la iglesia. Así se hacía. Ese es el modelo bíblico, hermanos. La única regla que se debe seguir en una iglesia está escrita en el Nuevo Testamento. El único reglamento, por decir así, o las minutas, o cómo se debe comportar una iglesia, está implícita en todo el Nuevo Testamento. La única forma de gobierno, la única manera de disciplinar, la única manera de resolver conflictos, todo está en el Nuevo Testamento. Ahí vas a encontrar. Haga lo que le dice la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y dice el verso 12, mire esto: cuando estuve con ustedes, les di prueba de que soy un apóstol. ¡Wow, hermanos! Es que Pablo no se quedó con decir, ¿qué tal? Mucho gusto, soy el apóstol. ¿Dónde está el hotel 5 estrellas que necesito descansar? Sí, y quiero saber cuánto es la ofrenda que me van a dar el domingo, ¿verdad? Porque yo cobro por horas. ¿Y cuáles son los beneficios? Porque donde yo esté no quiero que haya más gente. O sea, quiero reservarlo. ¿Por qué? Porque soy el apóstol Pablo. ¿Usted cree que Pablo dijo eso? ¿Usted cree que Pablo fue capaz de hablarle así a una iglesia? Mira esto, hermanos. Les demostré con pruebas de que yo soy un verdadero apóstol, pues con mucha paciencia. Número 1, tiene una gran paciencia. Porque enseña, porque corrige, porque exhorta. ¿Por qué? ¿Por qué alguien nos va a tener paciencia? Simple y sencillamente porque te ama. ¿Por qué tienes paciencia con tus hijos? Porque les amamos. Pero si no fuera mi hijo, no, hombre, ¿yo qué le voy a estar teniendo paciencia? Perdóneme, cometí un error, lo siento mucho, yo no sigo con usted. Pero si es un familiar y si es mi hijo, voy a tener paciencia, voy a seguir orando. Y Señor, dame el carácter, ayuda a que mi hijo cambie, sea transformado. Mira, Señor, lo hizo una vez más, Señor, pero yo estoy seguro que tú cambiarás y transformarás su vida en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Que con mucha paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Así que número 1, tiene mucha paciencia porque enseña, porque corrige, porque exhorta, porque redarguye, porque ha establecido una palabra y una dirección hacia donde la iglesia tiene que conducirse. Eso es tener paciencia. ¿Por qué? Porque amamos a las almas. Un apóstol nunca va a hacer que la gente se aleje. Un apóstol nunca va a hacer cosas que van a denigrar o dañar la iglesia de Jesucristo. Al contrario, va a luchar y se va a esforzar para que la iglesia del Señor esté firmemente establecida. Así que tuve paciencia. Número 2, hice muchas señales. Amén. Hice muchas señales. Tenía el respaldo del Espíritu Santo. Todo apóstol que se llame apóstol tiene que tener la capacidad de estar haciendo señales, haciendo maravillas y milagros. 3 señales evidentes de que alguien es apóstol y de que alguien es aprobado delante de Dios y tiene el respaldo apostólico que solo el Padre puede darle a ese tipo de personas. Así que si tu apóstol o el que se dice ser apóstol no tiene señales, maravillas y milagros y el respaldo y el fuego del Espíritu Santo, tengamos mucho cuidado, porque un verdadero apóstol sí lo debería de estar haciendo. Estamos en el verso 12. Así que número 1, tiene paciencia para trabajar con la iglesia, tiene paciencia para edificar, tiene la paciencia para enseñar, tiene la paciencia para hacer lo que es justo y correcto delante de Dios. No solo eso, hay señales, milagros, prodigios y maravillas, todas hechas por el poder de Dios. Eso demuestran que es un verdadero apóstol. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, lamentablemente Apocalipsis 2, verso 2, no describe cuáles fueron las pruebas que le pusieron a ese apóstol. Pero yo me imagino, porque la última carta escrita en el Nuevo Testamento fue Apocalipsis, significa que ya habían leído la carta de Pablo a los Corintios.
Entonces utilizaron esto como fundamento para hacer un examen teológico y un examen espiritual de cómo estaba la vida espiritual de aquel que se decía ser apóstol. ¿Y sabes qué pasó? Lo reprobó, salió mentiroso, lo desecharon y lo expulsaron de la iglesia. Número 1, no tenía paciencia para enseñar, paciencia para edificar, paciencia para ser de bendición, hermanos, en el nombre de Jesús. Segundo, amados hermanos, es alguien que viene acompañado de las señales, no solo de eso, sino que de maravillas y milagros a todos aquellos que creemos en el nombre de Jesús. Así que el respaldo de un apóstol van a ser las señales, las maravillas y los milagros en el nombre de Jesucristo. Que donde se pare un apóstol, la gloria de Jehová va a descender en ese lugar. Se va a sentir una presencia maravillosa. La gente va a ser tocada, sanada, restaurada, vivificada. Van a haber milagros, prodigios y maravillas en el nombre de Jesús. Esas son las señales de un verdadero apóstol. Si el que usted conoce y se hace llamar apóstol y no están viendo este tipo de manifestaciones del Espíritu Santo, hermanito, cuestione entonces si esa persona verdaderamente es un apóstol. Seguimos leyendo verso 13. Lo único que yo no hice, oiga esto lo que le dice Pablo a los Corintios, lo único que yo no hice y que sí hago con otras iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme por esta falta, dice el Pablo. Imagínense, hermanos. Significa que un apóstol no le exige a la iglesia cuánto es su tarifa, cuánto van a pagar. Estaba hablando con alguien del equipo de Jesús FM y fueron a un concierto allá a Tegucigalpa y se hizo un video muy bonito y todo. Y se dio cuenta de cuánto cobró el hermanito por ir a ministrar por hora y media a una de las iglesias. Y la tarifa de esta persona anda en $6,000. No estoy mintiendo, delante de Jehová estoy. Usted le puede hablar y usted le puede decir: hermano, mucho gusto, Dios te bendiga. El Señor ha puesto en mi corazón para que nos vengan a ministrar, hermano, y lo que Dios te ha dado y lo que has recibido de gracia. Oh, gracias, hermano. Claro que sí, pastor. Deposíteme $6,000 y usted me va a tener ahí en su evento. Hello. Un falso apóstol se mueve por dinero. Un falso apóstol va a buscar las ganancias. Un falso apóstol va a buscar hacer negocio con la iglesia. Un falso apóstol le va a sacar dinerito a todas las ovejitas incrédulas de una congregación. Eso es lo que hacen. Así que si usted está viendo eso en un apóstol, salga corriendo de ese lugar. Salga huyendo en el nombre de Jesucristo. Porque un apóstol no se preocupa de qué va a vivir. Simple y sencillamente él sabe que Dios le ama y que Dios le va a respaldar y que Dios va a proveer y va a suplir y le va a dar todo lo que necesite en el tiempo de Dios. Es alguien que no se preocupa por el dinero, se preocupa por las almas, se preocupa por la edificación de la iglesia, se preocupa para que las personas vengan al conocimiento de Cristo. Eso es lo que tiene que estar haciendo un apóstol. Todo lo que no está diciendo la Biblia, considéralo como señales de un falso apóstol. Amén. Lo único que no hice fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Y todavía les dice: por favor, perdónenme por esa falta, amados hermanos. Es que, oiga lo que dice el siguiente, es que mire, hermano, usted va a creer que estoy exagerando. Leamos el verso 14. Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga, hablando del dinero. No busco lo que ustedes tienen. Lo busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Pablo tenía una carga de ser de bendición para la iglesia y no que la iglesia fuera de bendición para el apóstol Pablo. Esa es la quinta o sexta señal de un verdadero apóstol. Se preocupa por la edificación del cuerpo de Cristo. Hace lo que está en sus manos para esforzarse. ¿Por qué? Verso 15 dice lo siguiente: con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Ay, ay, ay. Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Un apóstol muchas veces no va a ser amado, va a ser señalado, lo van a criticar.
Cuando eres un hombre de Cristo, vas a recibir críticas, no solo aplausos, no solo bendiciones, vas a recibir críticas, por supuesto. El enemigo está inquieto. Cuando usted sirve a Dios con todo su corazón, cuando usted anda aprobado delante de Dios, hermanos, no vas a ser monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Vas a tener muchos enemigos, hermanos. Oiga lo que le estoy diciendo y el día que se lo estoy diciendo. Amén. Y oiga lo que dice Pablo: con gusto me desgastaré por ustedes. Así tenga que envejecer, así me llene más de canas, así me ponga más débil y más cansado, no importa. Lo hago por amor a ustedes, lo hago por el amor a Cristo, lo hago por la iglesia, lo hago para que el nombre de Dios sea exaltado. Y no solo me voy a gastar a mí mismo con dones, con talentos, con prodigios, señales, con maravillas, con predicaciones, enseñanzas y conferencias. No importa, todo eso lo voy a hacer para gastarme a mí mismo. Y aún también, si fuera necesario, gastaré todo lo que yo tengo de mi bolsillo, voy a sacar para hacer de edificación para la iglesia. Hay un hombre en Roatán, amigo mío, muy honorable para mí ser amigo mío. Fue criticado, señalado terriblemente. De sus propios fondos, hermanos, se ha esforzado como no tiene idea, junto con su papá y su familia, y han levantado de 12 a 14 iglesias en la costa norte, hermanos. No le andan pidiendo dinero a nadie. Ellos mismos, hermanos, venden un terreno, venden unas vaquitas, hermanos, se esfuerzan, piden una donación a Estados Unidos y se van a construirle, hermano, y establecen el reino de Dios. Esos son los apóstoles, los que no le sacan dinero a la iglesia, más bien son los que aportan para levantar una iglesia. Hello. No busco lo que ustedes tienen. No me llama la atención su dinero. Los busco a ustedes porque les amo, porque son valiosos para el Señor. Es algo totalmente diferente, amados hermanos. Estoy dispuesto a desgastarme, dice el verso 15, hermanos, por cada uno de ustedes, y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Qué tremendo, hermanos. Todo aquel que se autodenomine y a ser apóstol, todo aquel diga que tiene el llamamiento apostólico, todo aquel diga que es apóstol de los últimos tiempos, llévelo a la palabra del Señor y pruébelo. Vea sus frutos, vea su conducta, vea su testimonio, vea todos sus hechos, señales, prodigios, maravillas, y concluya usted si es apóstol o es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y no me da pena decirlo, hermanos, porque estamos viviendo tiempos críticos. Iglesia, despierta. Iglesia, abre tus ojos. Iglesia, discierne lo bueno de lo malo. No te dejes engañar. Alaba a Dios, busca a Dios y reconoce quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Recuerda, estamos en los últimos tiempos en donde el trigo y la cizaña crecen juntos y son igualitos. Pero el trigo produce fruto. La cizaña no da fruto. Ahí te vas a dar cuenta lo que es verdadero y lo que es falso. Permítame orar por su vida en este momento. Padre, gracias por esta palabra que estás trayendo a nuestros corazones. Gracias por cada vida, por cada hogar, por cada familia. Gracias por aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra y que van a utilizarla, Señor, para ser edificados en el poderoso nombre de Jesucristo. Ayúdanos a amarte, a honrarte y a bendecirte y proclamar que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Padre, ministra nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a discernir y a tener entendimiento de cuál es tu perfecta voluntad en estos últimos tiempos. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor eterno. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te cubra, te guarde y te bendiga todos los días. Recuerda, si no tienes dónde congregarte, no vas a ninguna iglesia, venga, congréguese, por favor, crezca espiritualmente y busque del Señor todos los días de su vida. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Le bendigo en el nombre de Jesucristo. Así que recuerda, Cristo viene pronto. Seamos sobrios y velemos en todo tiempo. Hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones. Shalom. La paz de Cristo.